Texto es 1 Corintios 16 y versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tome su lugar. Las palabras finales deben de ser palabras importantes. Cuando alguien me menciona que quizás tuvo palabras difíciles con alguien, casi siempre le pregunto, ¿y cuáles fueron las últimas palabras? Porque las últimas palabras nos muestran si al fin y al cabo todo terminó en reconciliación o si por lo contrario continuó la contienda. Las palabras últimas son palabras importantes. El apóstol Pablo reconocía esta verdad también y Dios le dio palabra de él, escribió 1 Corintios y se lo mandó a la iglesia de Corinto. Y él escogió por el Espíritu las palabras que había de darle a la iglesia en Corinto y estas últimas palabras que están en el último capítulo de esta carta. Recordemos que 1 Corintios fue escrito por un misionero, por un sembrador de iglesias, el apóstol Pablo de Tarso, unos 30 años después de que Jesucristo haya sido resucitado. Fue dirigido a un grupo nuevo de cristianos, después de unos 3 o 4 años de que el apóstol había sembrado la iglesia. Eran cristianos nuevos. Y hay que entender que ellos vivían en una ciudad que era completamente y enteramente pagana, entregada y vendida a toda clase de ídolos, a modo que sería difícil que alguien viviera la vida cristiana. Ellos luchaban, en momentos tenían preguntas, a veces se hallaban confundidos, frecuentemente cometían errores, a veces errores grandes. Y en esta carta vemos dos temas que son sobresalientes. En primer lugar, el apóstol Pablo trata el tema de la unidad de la iglesia, porque en el capítulo 1 al 3 hallamos una iglesia que está dividida, una iglesia que está escogiendo bandos o lados, a líderes a quien seguir, a diferencia de otros líderes. Y el otro gran problema que había es que toleraban la inmoralidad sexual aún entre miembros de la iglesia. A modo de que el apóstol Pablo les escribe y les habla de manera muy directa en cuanto a lo mismo. El resto del libro viene siendo respuestas a preguntas que el apóstol Pablo está respondiendo, preguntas que ellos le habían hecho a él. Se piensa que los hermanos de la iglesia de Corinto le habían escrito al apóstol Pablo una carta donde le hacían una serie de preguntas y en 1 Corintios él se las va contestando. Y cada vez que usted lee Corintios, usted ve seguido una frase que dice, en cuanto a lo X, por ejemplo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, digamos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a esto, en cuanto a los dones espirituales. Y es que él está respondiendo a preguntas que ellos le mandaron a hacer por medio de una carta. Resulta que ahora llega al final de esta primera carta a los Corintios y al concluir esta carta, ¿cuáles serían las palabras finales? Les comparto el versículo 13 y el 14 porque sobresale. En esos dos versículos vemos 5 órdenes que Él les da, 5 mandatos que Él les pide que se acuerden, que obedezcan, que los pongan por obra. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estos 5 mandamientos los estoy dividiendo en 2 pensamientos. Y el primero, vamos a ponerle 4 de los mandamientos y en el segundo pensamiento le vamos a meter el 1 nada más. Está el lado claro, va a ser la primera parte, y la segunda parte viene siendo el lado blando. Lo que quiero decir, para ser más exacto,
es que primeramente lo que hace el apóstol Pablo se dirige a la mente de los cristianos y les dice que deben tener una mente bastante clara en cuanto a lo que creen. Y en segundo lugar, les dice que ellos deben de tener un corazón blando, un corazón tierno, un corazón pues que siente compasión, que sabe perdonar, que sabe ayudar. Y les está terminando esta carta hablándole a la mente y al corazón al final de la carta. Y yo pienso que ahora que llegamos al último domingo del año, estas son buenas palabras para nosotros poder concluir este año. Las últimas palabras del domingo del año 2020. En primer lugar, hermanos, hablemos un poco acerca de una mente clara. Una mente que es pensante, una mente que analiza, que discierne entre la verdad y el error. Bueno, aquí hay una serie de términos que son como militares, es decir, son términos que usaría y entendería bien un soldado. Vamos palabra por palabra. Versículo 13 dice: velad, velad, como decir, ten cuidado. Quiero que usted piense en un soldado, un militar, que le han encargado que en esta noche, mientras duermen los demás soldados, él y unos pocos más van a estar velando, van a estar ahí a la puerta, están observando, sus ojos corren desde el oriente al occidente, desde el norte al sur, para ver quizás si de alguna distancia está llegando alguien, quizás algún enemigo hacia el campamento. De ellos depende la seguridad de todos aquellos que están descansando para prepararse para una posible batalla el día de mañana. Esta palabra velar se usa por lo menos unas 2 docenas de veces en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de lo mismo lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 42 al 44. Dice: velad, dijo el Señor Jesús, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesucristo está tocando el tema del regreso de Jesucristo. Él regresa y Él juzga. ¿Cuántos esperan su venida? Y hay palabras que nosotros debemos de velar. Cristo viene pronto. Es la palabra del Señor. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero hay señales, aleluya. Puede llegar en cualquier momento. No hay ninguna señal más que se tiene que cumplir para que Él venga. Su venida es inminente. En cualquier momento. Y luego dice el Señor que si el padre de familia supiera que, digamos, que a qué hora llegaría el ladrón, vamos, si llegara a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana estarían bien paraditos ahí a la puerta, quizás armados, quizás de alguna manera preparado, porque saben qué hora para no dejar que su casa fuera robado. De esa manera nosotros también debemos de prepararnos, porque el Señor viene a la hora que menos pensamos. Velad. El apóstol Pablo en otra de sus cartas a los hermanos de Tesalónica les dice algo muy similar. En el capítulo 5, versículo 2. Me pueden escuchar, seguir en sus Biblias en la versión Reina Valera, o bien pueden mirar arriba una versión moderna, la versión internacional. Permítame leerles. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros no estamos para ser sorprendidos. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Nosotros estamos esperando su venida. Nosotros estamos alerta, aleluya. Ahora,
¿por qué debemos de velar? Es una buena pregunta. Un soldado está velando para proteger a los soldados que descansan porque hay enemigos. Y así como hay enemigos militares, también en el ámbito espiritual también hay enemigos espirituales. Cada cristiano tiene enemigos espirituales. No me refiero a hermanos en la fe, me refiero a los demonios, hermanos. Las iglesias todas tenemos enemigos espirituales, son los demonios, es el mismo diablo. La Biblia nos dice en Primera de Juan que nosotros tenemos una lucha con el mundo, con la carne y con el diablo. Y lamentablemente los cristianos hemos sido heridos. O escuchaba yo hoy mismo que un cristiano que yo conocía de años, maduro y todo, hermanos, después de tantos años ya no se congrega. No sé si en su hogar busque de Dios, pero ya siento en mi corazón procurarlo, buscarlo, saber acerca de Él, hermanos. Porque de repente, hermanos, el enemigo nos ataca y si bajamos la guardia y si no estamos velando, nos puede ir mal. Hermanos, por eso nosotros tenemos que velar. Hermanos, ya que al mundo que ni cree en Dios, ni le importa y le da igual que los caminos de Dios, hermanos, están bajo ataque. El enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás, hermanos, está listo como un león rugiente, hermanos, para brincar y devorarnos. Nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra manera antigua de vivir, hermanos, rápidamente nos gobierna y luego por las costumbres que hemos venido teniendo en la vida, fácil podemos caer en alguna tentación. Entonces esa es lo primero que tenemos que darnos cuenta en cuanto a tener una mente clara. Hay que velar, hay que estar atentos, los ojos bien abiertos. Lo segundo es que nosotros debemos de estar firmes en la fe. Como que siguen los símbolos militares. Ahora, el guarda está alerta, está anticipando la posibilidad de un ataque. No sabe a qué hora, no sabe de cuál lado, no sabe cómo verán, pero está con esta expectativa y tiene que estar firmes, parados firmes en la fe. Un buen soldado, un buen guardia, tiene que mantenerse donde está, de modo que cuando venga el ataque, ahí se mantiene firme, no debe de ceder ni dar un paso para atrás, de ninguna manera tiene que pararse donde está, no moverse cuando venga la oposición. Ahora, a veces en la Biblia la palabra fe se refiere a nuestra fe subjetiva, por ejemplo, la fe que yo tengo, la fe que usted tiene, ¿verdad? Y eso pues sí lo debemos de mantener, pero aquí se está usando la palabra fe de una manera diferente. A veces la fe es como decir la doctrina. Por ejemplo, hermanos, en un pequeñito libro llamado Judas, que viene justo antes del libro de Apocalipsis, es nada más de un capítulo, y ahí mismo en el capítulo 1, versículo 3, Judas escribe y dice, amados, estaba yo muy ansioso de hacerles saber acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, que contendáis ardientemente por la fe, ahí está la palabra, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La doctrina, la santa doctrina, el santo evangelio, esta es la fe por la cual nosotros debemos de estar firmes. Mire, qué triste es cuando hay cristianos que dicen, no importa lo que crean, con tal que tengan fe, no importa eso que. Claro que importa la doctrina, hermanos. Es sumamente importante. Porque no es mi fe la que me va a salvar, es la fe que está puesta en el Salvador. El que salva es el Salvador. Mi fe nada más es un medio por medio del cual yo lo recibo, hermanos, pero Él es el Salvador. Claro que importa lo que creemos, hermanos. Pablo le escribe en el capítulo anterior, capítulo 15, y dice el versículo 1 al 4, donde él ahí habla acerca de la fe.
Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creíste en vanos. Ahí va. 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, eso es el evangelio, esa es la doctrina, hermanos, que Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, porque la doctrina tiene que basarse en la palabra de Dios. Hermanos, qué importante que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios. Todo esto que andan inventando, que Dios me dijo y que digamos, puede ser. Vea. Todos esos que se creen profetas, les voy a decir una cosa. En el Antiguo Testamento, si estuvieran profetizando y sale mal, no se cumple la profecía, los apedrean, hermano. Hoy en día los supuestos profetas que dicen que hay, hermanos, les digo una cosa. Cada rato andan cometiendo errores y dicen que se están entrenando, como que se vale y se permite. No está así en la palabra de Dios, es doctrina de hombres. Mire lo que Pablo le dice a los Efesios en Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Él está hablando acerca del resultado que hay cuando uno está firme en la palabra de Dios. 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para regañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Dios nos llama a crecer, pero para esto no vamos a crecer si somos niños fluctuantes. Hermanos, hay cristianos que nada más escuchan mensajes y predicaciones en YouTube, se pasan 1 hora, se pasan 2 horas, se pasan 3 horas y pregúnteles cuánto tiempo realmente estudian la palabra de Dios, hermanos, muy poquito. Y por eso le quiero decir es que son llevados. Mire, en estas épocas de Navidad, ahorita, ¿sabe lo que pasa? Una de las cosas que pasa, una de las herejías que siempre andan saliendo ahí en el internet, siempre andan diciendo, por ejemplo, que la Navidad es pagana, que para que hay que celebrarla, que las raíces de la Navidad, que el arbolito y que quién sabe qué, que somos paganos. Mire, le digo una cosa. A mí no me importa si hay arbolito, no, eso no importa. Nosotros lo que celebramos es el nacimiento de Cristo Jesús. No estamos ni alegando ni qué día, es lo de menos. Vea, es lo de menos. Quieren citar que el arbolito, que Jeremías capítulo 10 no tenía nada que ver, hay que estudiar a fondo lo que decía Jeremías. Y empiezan a decir que esto de celebrar Navidad es pagano. Al contrario, hermano, yo creo que es bueno recordarnos de la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre, aleluya. Por eso si se pone a oír a tantos y que empiezan y no sé qué tanto y que acerca de eso, hermano, se va a confundir. Y como de repente veo cosas y empiezan un montón a decir, no, que es paganismo, que eso, que el otro, hermanos. Porque se ponen a oír. Tenga usted cuidado a quien escucha. Tenga cuidado. No nada más porque alguien lo escuche. Usted mejor pregúntele a su pastor. Por eso tiene usted un pastor que le puede decir, ¿sabe qué? Este hombre habla bien de Dios, este hombre está equivocado. Tenga cuidado, no porque sea famoso y conocido. Tenga mucho cuidado. Y esto necesitaban escuchar los hermanos en Corinto, hermanos. Porque ellos eran de los que pensaban, nada más, ¿sabe lo que ellos buscaban? Nada más buscaban experiencias extáticas. Nada más querían sentir siempre la presencia de Dios. Hermano, a mí me encanta sentir la presencia de Dios. ¿A quién no le gusta? Pero ¿sabe una cosa? A veces no lo siento, a veces sí lo siento. Pero ¿sabe qué? La fe es la fe, sea que sienta yo la presencia de Dios o no. ¿A poco no? Si nada más lo voy a seguir cuando lo sienta, hermanos. ¿Desde cuándo me hubiera ido yo al mundo y usted también? Lo que importa es la fe, aleluya. Lo que nos dirige no es nuestro corazón, lo cual es más engañoso que todas las cosas. Lo que dirige es Cristo, hermanos, y Él habla nuestras vidas, aleluya. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Mire, hubo un hombre, entre otros, llamado Martín Lutero. Yo sé que él tuvo sus errores, como los tengo yo y usted, pero había sido un monje en la Iglesia Católica Romana, pero en el tiempo de la Reforma, por ahí en el año 1500 y tanto,
él enseñó que habían algunas verdades que eran bien importantes. Se hablan de las 5 solas, ¿verdad? O solos, ¿verdad? Y lo que quiero decir con esto, digamos, para mencionar 3 de los 5, una es que solo las Escrituras. Solo las Escrituras, que la revelación de Dios y el contenido de nuestra fe, hermanos, está cimentado en la palabra de Dios solamente, no en tradiciones humanas, no en la sabiduría del mundo, no en que alguien le hable de visiones y quién sabe qué tanto. Si está en la palabra es de Dios, y si no está en la palabra, hermanos, no es de Dios. Así es. No andamos que no, que yo soñé, quién sabe qué comió, quién sabe lo que comió o en qué se fue pensando, quién sabe. Todo el mundo anda soñando y otros no sueñan, digamos, mejor dígame qué leyó. Aleluya. Solamente la palabra, otra vez, solamente Cristo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, recibimos las promesas de salvación y el perdón de nuestros pecados solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Sin Cristo el pecador está perdido. Solo la Escritura, solo Cristo y solamente la fe. Por fe somos salvos. Nuestras obras, qué bueno que honren a Dios, pero no nos salvan. Porque le digo una cosa, aún en el día que yo obedezco más, aún en el día de su mejor obediencia, aún le fallamos a Dios. Porque aún si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, la Biblia dice, nos es pecado. Por gracia somos salvos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tengamos eso muy en mente. Estamos hablando de una mente clara, de una mente que piensa. Es importante pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. ¿Qué más nos dice 1 Corintios capítulo 16? Estamos en el versículo 13. Primero dice, velad, estar firmes en la fe. Y luego nos dice algo que quizás parezca un poco raro, portaos varonilmente. Y quizás los hombres digan, ¿verdad? Porque se sienten hombres, ¿verdad? Y las mujeres lo leen y dicen, ¿y yo qué hago con este versículo? ¿Verdad? ¿Verdad? Las traducciones más modernas a veces traducen pórtense valientemente. Y les quiero decir, hermanos, de que hay hombres que son bien valientes y también hay mujeres que son bien valientes. Aleluya. Si nos remontamos a los tiempos cuando Cristo fue crucificado, ahí al pie de la cruz, ahí estaban algunas seguidoras, discípulas de él, María entre otras, y estaba el apóstol Juan también, gloria a Dios. Por eso le dijo, mujer, ahí hay tu hijo, hijo, ahí hay tu madre, para que pues él cuidara de ella y él también estuviera con ella también estuviera con él. Los demás discípulos, por temor, habían sido dispersados. Se cumplía una profecía de Zacarías, hermano, pero estaban llenos de temor, les faltó quizás valentía. Yo los comprendo, pero igual estuvo mal. Tenemos que ser valientes, hermano. Para ser cristiano hoy en día hay que ser valiente, aleluya, para hablar acerca de Dios. Porque de repente quizás en su trabajo se burlan de usted, no le hace. Hay que hablar de Cristo. Quizás el supervisor o el que da los aumentos en el trabajo quizás se ríe de su fe. Y usted, ay, si le hablo de Dios no me van a dar aumento. No le hacen, ¿verdad? No le hace. Dios lo va a bendecir de otra manera. Quizás en la familia. De repente hay personas que se burlan o bien no quieren hacer amistad con usted o bien ya no le quieren invitar porque usted va a llegar y ellos sacan la cerveza, sacan el alcohol y usted dice que no y entonces lo hacen a un lado. Usted no le preocupe eso, hermano. Usted hable de Dios y usted gáneselos con la ayuda de Dios. Hermanos, entonces hay que ser valientes, portados varonilmente. Esto habla acerca de madurez también. Mire, por ejemplo, viene a mi mente 1 Corintios 3, del 1 al 3. Esto es portarse de una manera madura. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como carnales,
como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, a modo de que hay que portarnos como adultos, ¿verdad? No peleando. Mire, ¿usted qué hace? Usted deja un grupo de niños y digamos no los atiende muy bien, ahí están los 5 niños. Usted sabe que si usted no interviene, en media hora ya están peleando. El juguete es mío, no es mío, él empezó y yo no sé qué tanto y yo no me dejo y quién sabe qué, ¿verdad? Pero si los cristianos adultos son inmaduros, puede pasar lo mismo. Para aquí, gloria a Dios, pura madurez. Aleluya. Primera de Corintios 14, versículo 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A Dios le importa mi mente, a Dios le importa lo que yo pienso, lo que yo analizo. Él quiere que yo pueda dar la diferencia, entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ser niño significa ser malo con las personas, ser egoísta, ser gritón, no controlarse, tener un comportamiento indisciplinado, hablar de manera inapropiada, hermanos. Todo eso, hermanos, palabras de doble sentido, todo eso es actuar como un niño. La Biblia dice que nos portemos como maduros, como valientes. Pero hay otra cosa, cuando estamos hablando de la mente clara, y mire cómo dice, versículo 13 dice: y esforzaos, y esforzaos. La idea aquí es que hay que continuar en la lucha hasta que ganemos, aleluya. Las verdaderas batallas, tanto las espirituales como las físicas, casi no se ganan en un solo día, sino que son a plazo largo. Ahí estamos como soldados, no debemos ni de dar un solo centímetro en retroceso. Y en medio del calor de la batalla hay que ser valientes, hay que ser heroicos, pero hay que perseverar, hay que continuar, no hay que darnos por vencidos. Le digo una cosa, los hispanos que estamos en este país somos conocidos como personas que se esfuerzan. Y más cuando apenas llegó el hispano aquí. Llegó de México, Centroamérica, Sudamérica y está listo para trabajar en lo que sea, man. Y una vez hablando con alguien hace 20 años, me estaba hablando de cómo cuando pasó a Estados Unidos y me estaba contando algunas anécdotas y me decía, vea cómo estuvo, y le digo, ¿y usted y le tocó caminar mucho? Vea, y me dice, no mucho, dice, nada más como unas 20 horas, dice, que va, esforzado, man, esforzado. Y para llegar aquí, hermanos, llegan y no como el tipo americano que en la entrevista está preguntando que a cuánto le van a pagar. El hispano llega diciendo, pues quiero trabajar y a ver, y ojalá que con mi trabajo, pues pueda yo mostrar que yo merezco ganar más, ¿verdad? Y hay americanos que eso lo saben valorar y otros lo que hacen es que saben cómo aprovecharse, ¿verdad? Pero le quiero decir, hermanos, que si algo saben los güeros, los americanos de nosotros que somos hispanos, es que nosotros somos un pueblo esforzado. Y yo lo he visto en tantas vidas en la iglesia y aún fuera de la iglesia y todos podemos dar algún testimonio acerca de lo mismo. Pero le quiero decir que así como en lo físico nos esforzamos, así como es que si usted trabaja un full time y le ofrecen horas extras y usted está ahí y de repente que no llegó alguien de que usted puede doblar de turno y echarle otras 6 horas y usted dice, aquí estamos, hermanos, así también en lo espiritual tenemos que ser, esforzarnos. Eso de que, no, pues hoy no voy a leer la Biblia porque fui al culto, ¿qué le pasa? Usted lea la palabra. Hoy que vamos a estar de que hoy no voy a orar porque está buenísima la novela. Hermano,
Déjese a un lado, lea la Biblia, aleluya, busque de Dios, esfuércese. ¿Sabe qué? Qué bueno que si todos fuéramos tan fuertes, pero la verdad, hermanos, la carne es débil. Y a veces por más que queremos avanzar, ¿cómo nos cuesta, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta? De repente está el joven ahí queriendo mantenerse puro y pidiéndole a Dios que le dé una novia, una prometida, una esposa cristiana, y de repente hijo, le aparece una filistea inconversa por ahí que le hace ojitos, ¿verdad? Está luchando con la carne, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice en cuanto a la fortaleza y de quién viene. En el 16 dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos al 18. Ahí va algunas peticiones que le está haciendo a favor de ellos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aleluya. Pablo oraba para que los hermanos entendieran, para que captaran lo supereminente, grande que es el poder de Dios que está en ellos. Dice: supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Cuántos creen? Entonces el poder está en usted. Dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual, hablando de la fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder que lo levantó de los muertos, ese poder que lo resucitó y que lo hizo ascender y sentarse a la derecha del Padre, ese poder es el poder que nosotros necesitamos en nuestra lucha contra la carne. Así es. Por eso Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, les dice esto, les anima, que se pongan la armadura de Dios, que estén listos para la batalla, pero empieza diciendo esto en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la fuerza de Él, no es la fuerza suya. Es lo que se le olvidó a Sansón. Él se sentía tan grande, ¿verdad? Se sentía tan lleno de músculos, ¿verdad? Y él sabía que, que su cabello y todo, y quizás se meneaba la cabeza, no sé, ¿verdad? No sé. Pero luego, hermanos, cuando él se le olvida que su fuerza procede de Dios, es cuando él abre su boca y le cuenta a Dalila, el secreto de su fuerza. Luego le cortan el cabello, ¿y qué sucede? Dios se había apartado de él y ya no pudo contra los enemigos. Está la palabra de Dios a Zorobabel en Zacarías 4, versículo 6, y le dice así: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. La obra de Dios se hace con el Espíritu de Dios. Las almas se entregan a Cristo porque el Espíritu de Dios les está hablando. Aleluya. Entonces los enemigos son tan grandes, los obstáculos son tan gigantes para una fuerza natural. Necesitamos la fuerza sobrenatural que viene de parte de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de mantenerlos alerta, velando, estar firmes. Tenemos que ser valientes. Necesitamos perseverar. Necesitamos nosotros de esta manera tener mentes muy, muy claras. Somos llamados a un propósito con Dios, a buscar de Él, conocerlo y darlo a conocer para que otros también le conozcan. Ahora, no todo es en la mente, también hay mucho en el corazón. Y por eso ahora en esta segunda parte del tema, que va a ser mucho más breve, les comparto
la segunda verdad. La segunda verdad es que debemos de tener corazones blandos o corazones tiernos. Primero, mentes claras, mentes concentradas, enfocadas. Segundo, corazones blandos. Versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hazlo todo con amor. Todo lo que hagas, dice aquí la palabra de Dios. Los corintios ya habían escuchado acerca del amor anteriormente en la carta, pero necesitaban que el apóstol se los volviera a repetir. Y en el capítulo 13, él aquí ahora sí habla extensamente acerca del amor, mucho más allá de las capacidades o los dones que tenían. No hay ninguna excusa que nosotros podemos ofrecer por no amar. Permítame leer el capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, así como un mártir, ¿verdad? Y no tengo amor, de nada me sirve. No importa, hermanos, lo que yo haga. Si lo hago sin amor, simple y sencillamente no cuenta para con Dios. Ahora, la carta de 1 Corintios nos da el contexto para tal amor. Porque en la iglesia en Corinto había de todo, hermanos. Es más, les dice que no les faltaba ningún don espiritual. Tenían todos los dones. Algunas iglesias hablan de que no nos falte ningún don. Bueno, sí, está bien. Pero más que el don, cualquier don espiritual, hermanos, es el amor. Porque aunque tenían todos los dones, pero una iglesia dividida, peleando. Y se justificaban su falta de amor diciendo: no, pero es que se trata de fulano y él es malo y eso y el otro. Yo soy de Pablo, decían unos. Yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Yo soy de Apolos, el gran predicador. Otros decían: soy de Cristo, como dando a entender que nosotros sí somos de Cristo y los de otros tres grupos, ellos no lo son. Hermanos, el apóstol Pablo insiste que no son las habilidades espirituales o ver sueños o visiones y tener sueños o tener dinero o saber más o estar en la iglesia o tener la razón. No son excusas para decir que no necesito amar. Luego el apóstol Pablo describe cuál es el amor. ¿Cuál es el amor? Versículo 4 al 7 de 1 Corintios. El amor es sufrido. La nueva versión dice paciente, es lo mismo. Es benigno, es decir, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, es decir, no es orgulloso. Ay, sí, yo tengo mucho amor, ¿verdad? Como, humilde, ¿verdad? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vea que a veces cuando los jovencitos están queriendo encontrar quizás su primera novia, algo así, y están pensando que el amor, ¿dónde está el amor? ¿En qué veo el amor? Ya sé, nada más si le miro adentro de los ojos, ahí voy a hallar el amor. En lo que se sientan a comer una cena, hermanos, cualquiera se va a portar ahora sí de lo mejor, si fueron a cenar y los están atendiendo y cosas por el estilo. Eso no es amor, es que tiene hambre, man, ¿verdad? Te invite al más amargado a comer, digamos, es decir, y si está muy amargado hasta se va a quejar, ¿verdad? De la comida, ¿verdad? Pero hermanos, eso no es amor, hermanos. El amor es algo que es de hacer sacrificio para alguien más. Hermanos, yo creo que aprendemos a amar, hermanos, cuando
Cuando ya estamos casados y aprendemos a amar todavía más cuando tenemos nuestros hijos, hermano. Y cuando damos todo y tanto hacemos sin esperar nada a cambio y decimos, wow, ahora me doy cuenta, mis ojos se han abierto, cuántos mis padres me amaron. Entonces, hermanos, para ser nosotros la iglesia que Cristo quiere que seamos, nosotros tenemos que vivir con esa clase de amor. Es más, es nuestro apellido, ¿verdad? Corona de amor. Estaba hablando una vez con un hombre y le decía yo, no, pues, ¿cuál era el nombre de la iglesia? No, pues que Corona de Amor, y era al principio de la pandemia. Y como que se espantó, vea. Le digo, no, pero es que esta no es esa corona, esa es corona de amor, ¿verdad? Es la corona de espinas que Cristo se puso en la cabeza, ¿verdad? ¿Verdad? No te espantes, ¿verdad? No es como que somos una iglesia del virus o algo por el estilo, ¿verdad? Al contrario, oramos por aquellos que se han infectado. Es más, yo fui infectado y Dios me sanó. Y yo sé que es el testimonio de muchos de los que estamos aquí, gloria sea a Dios. Entonces, hermano, todo lo que hagamos debemos de hacerlo con amor. Mi hija pequeña, no sé de qué cosa, estaba enojada y estaba haciendo su tarea y no sé qué tanto, no lo quería hacer. Le digo, mira, hazlo con buena actitud y hazlo con amor, si no, no cuenta para Dios. Ok, se puso una sonrisa. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, debemos hacerlo con amor para con Dios. Si usted le van a hacer un favor a alguien, no lo haga nada más porque se lo pidieron. Ay, ni modos, man. Hágalo con amor, para que Dios lo tome en cuenta. Llega el momento de la ofrenda, diga, mano, vea, ¿y por qué no mejor me dan a mí? Bueno, pues si necesita, pues vea, es otra cosa, digamos, pero igual así, hermanos, cuando demos, hagámoslo con amor, no demos, no ofrendemos de una manera egoísta, pensando en lo mínimo que podemos dar, porque tenemos grandes planes para nuestro dinero no es nuestro como quiera, es de Dios. Al momento de perdonar, tenemos que perdonar con amor, porque si pensamos en nuestros derechos y el gran mal que nos hicieron, hermano, yo no sé qué más mal alguien le pudo haber hecho a uno que el que le hicieron al Señor cuando lo clavaron en una cruz y fue cargado en todo su cuerpo, hermanos, toda la culpa de nuestros pecados. A modo que cuando oró, le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar, así como Cristo nos perdonó. Entonces, no se equivoque. El amor, no está en los ojos de alguien. El amor, no es algo fácil. El amor cuesta. Y para ser cristiano te tiene que costar, hermano. Si no te cuesta, pues, ¿cómo? Si amas a alguien, te va a costar. Porque tarde que temprano, hermano, te voy a decir una cosa. Esa persona a quien tú amas, algo va a hacer, algo va a decir, te va a herir o te va a desilusionar. Y vas a tener que perdonar si realmente amas. Si no perdonas, pues te falta amor. Cuesta amar, es difícil amar. Todo en la vida que vale la pena cuesta. Una palabra a mis muchachos de la iglesia que son jóvenes, que son estudiantes. Sé que a veces, ya no quiero estudiar, this is boring, this is hard, ya no me gusta. ¿Sabes una cosa? Si fuera fácil, todos lo hicieran. Tú sigue en la escuela, tú sigue estudiando, vete al college, saca tu carrera, es decir, esfuérzate, vale la pena. ¿Verdad? Todo lo que vale la pena, hermanos, es difícil. El matrimonio, pues también es difícil. Pues es más fácil tirar la toalla, quizás, veamos, pero total que después de estar divorciado también es difícil. Platique con un divorciado. ¿Cuántos hombres divorciados yo no he hablado y luego me han dicho, vaya, a lo mejor no me hubiera yo divorciado? Perdí tanto y estoy solo. A veces algunos dicen, bueno, mejor solo que mal acompañado, pero híjole, pero a veces no vaya a ser que el malo es uno también, ¿verdad? Es decir, y también es feo estar solo y portarse mal. Hermanos, es mejor amar.
Es mejor amar, tener un corazón blando, un corazón tierno, que cuando vemos una necesidad no damos la espalda, sino que, hermanos, abrimos el corazón. Y al mismo tiempo, cuando vemos la doctrina de error, luego nos damos cuenta, ese error, eso es un gran error. Así es, hermanos, mentes claras y corazones blandos. Qué importante terminar el año de esta manera. Qué tanto amor has demostrado a lo largo de este año. Qué tanto has estudiado la palabra y has aprendido a discernir entre el error y la verdad. Mente clara y corazón blando. Vamos a orar. Amado Padre, tú estás aquí. Tú nos amas, tú te preocupas por nosotros. Señor del cielo, en esta hora te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra que Dios nos muestra la sana doctrina, Señor, para que no nos metamos en extremos, ni de un tipo ni del otro. Te damos gracias porque es tu palabra la que nos ha dirigido, la que nos ha guardado, Señor. Te damos gracias porque nos has dado un corazón para adorarte, para bendecirte, Señor, para bendecir a otros. Oh Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como el Señor, no hay nadie como Él. Amado Padre, te bendecimos. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que eres. Oh Dios del cielo, te amamos. Ayúdanos. Si a alguno le hace falta el poder perdonar, que no termine este año sin que perdone. Si a alguno le hace falta el ayudar y bendecir a alguien, y Dios ha puesto eso en su corazón, que no pierda el tiempo, que busque la oportunidad para bendecir. Oh, gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor.